Bueno, fue un momento muy importante, obviamente en lo personal, sobre todo la llegada a México como asilado político. México acogió mucha gente de varios países y nosotros que llegábamos, que estábamos más o menos vinculados con la literatura latinoamericana, mexicana también obviamente, no siempre tuvimos tiempo al comienzo del exilio, que duró para mí 8 años y medio. No tuvimos tiempo, digamos, de informarnos, de leer más. Era un momento de mucha ebullición por la propia situación latinoamericana, como un reflejo importante todavía de los cambios sociales y políticos que se estaban dando, digo, un reflejo de la Revolución Cubana, luego la dictadura, sobre todo en el Cono Sur. De todas maneras traíamos ya un cierto bagaje de lecturas referidas a la producción mexicana, en particular porque llegaban muchas ediciones allá del Fondo de Cultura Económica y otras. Por lo tanto, para nosotros era casi un lugar común hablar de Carlos Fuentes, de Arreola, de Rosario Castellanos, que eran leídas habitualmente entre los escritores, la intelectualidad, el ámbito universitario y lectores en general. Pero otra cosa era estar acá, porque había libros que obviamente no llegaban a Uruguay, otros que no llegaron nunca. Por más que muchos breviarios del Fondo de Cultura eran utilizados como libro de texto. Y allá yo adquirí muchos ejemplares de esa colección, que me pareció siempre estupenda, y que la pude completar acá en México. De todas maneras, como era un momento, digamos, revolucionario en muchos aspectos, y por la gran cantidad de contactos que con el exilio hicimos aquí en México, como centro de acogida de asilados y exiliados, que son dos categorías distintas, aunque están muy emparentadas. Entonces también nos conectábamos con escritores de otros países. Digo la parte nada más que literatura, porque en realidad fue un encuentro de culturas distintas, hermanadas pero diferentes, con sus matices cada una de ellas. Eso también nos llevó a un mayor contacto con Cuba, donde la producción literaria era importante, y también los intercambios directos que se pudieron realizar. Y siempre nos deparó sorpresas ese gran encuentro, y me estoy limitando nada más que a las cuestiones literarias, porque lo cultural fue mucho más amplio. Y acá me permito una anotación personal en el sentido de que todo eso me cuestionó mi propia escritura, me llevó más todavía a la narrativa, que ya la venía practicando años atrás, pero acá se mezclaron muchas modalidades lingüísticas. Teníamos que muchas veces pedir que nos tradujeran al comienzo del exilio qué es lo que estaba diciendo la gente. Para nosotros hablaban el mexicano, el mexica. Pero también yo recuerdo que unos compañeros de trabajo, cuando yo estuve en la revista Plural de Excelsior, segunda época, había dos compañeros que eran de Tepito. Entonces ellos tenían un caló, una especie de lunfardo mexicano, que ni siquiera los otros compañeros de trabajo los entendían.
Pero toda esa variedad lingüística fue muy enriquecedora, porque además, obviamente, la palabra denota una representación de la vida. La palabra representa sentimientos, obviamente, experiencias personales, colectivas. Representa un mundo que era parecido al nuestro, pero también muy distinto. Y ese fue un gran choque cultural, en verdad. Yo me imagino lo que habrá sido, en otra medida, lo que se llamó el encuentro de dos culturas, que no fue un encuentro, la conquista de la colonia fue un vasallaje, fue una brutal intervención europea contra los pueblos originarios, que todavía eso existe. No fue un encuentro. Y para nosotros fue un encuentro, sí, pero también fue un choque. Porque eso tiene que ver con la comida, con distintas maneras de tratamiento. Además México, como se ha dicho tantas veces, es muchos Méxicos. Y la manera de hablar del norte, que yo he frecuentado bastante, con la sur, sureste, el centro, es distinta, no solamente el vocabulario, la enunciación. Siempre me comentaban al comienzo del exilio que yo hablaba fuerte, pero en el norte yo no hablo fuerte, porque todos hablan fuerte. Es decir, la norma lingüística es muy variable y además están las 60 y tantas lenguas de este país multicultural y multilingüe, al cual además se lo quiere homogeneizar. Entonces, la ideología predominante homogeneiza, como si fueran todos iguales, pero como recordando a Orwell, unos son más iguales que otros, ¿no? Y lo que hay entonces es uno de los países donde hay más desigualdad social, que el discurso dominante es una especie de esquizofrenia, trata de ocultar a través del puro palabrerío, un discurso perverso que se da en todos los niveles de la sociedad. Sí, yo creo que si bien hay en las sociedades en general un discurso pasivo, el discurso de la banalidad, de la intrascendencia, que en realidad lo único que hace es afirmar la ideología predominante, está también lo otro, que en México se manifestó claramente en una serie de escritores de la izquierda, no la izquierda entre comillas que hay ahora, como por ejemplo Revueltas, que es el ejemplo más notorio, pero ahí tendremos también a otros como Gonzalo Martré, López Moreno. Yo tengo un libro donde aparecen varios escritores del Partido Comunista, ahí está Vilés Favila, Jordi del Campo y otros, y que era una especie también de contradiscurso. Eso también se dio en los otros géneros literarios. Y todavía quedan reflejos de todo eso, incluso vemos como Martré está reeditando libros que fueron muy importantes y que todavía en una relectura permite confirmar esa importancia, como el Safari y otros libros que podríamos mencionar. De todas maneras, yo creo que no se ha mantenido una corriente del discurso, digamos, de ideas avanzadas, progresistas, democráticas, no se ha mantenido con la fuerza que debería tener.
hablo en carácter general. Da la impresión de que, por lo que yo he visto en todos estos años, y que es la impresión que tuve cuando llegué a México y la tengo ahora después de tanto tiempo, da la impresión de que la literatura mexicana se reduce a media docena de nombres. Yo recuerdo una entrevista que se le hizo al poeta Eduardo Elizalde. Él decía que la literatura mexicana tenía dos momentos: Alfonso Reyes y Octavio Paz. Lo demás no existía, ni siquiera él existía. Y yo creo que ese caciquismo que se ha dado en la literatura mexicana, hay que recordar a los contemporáneos, pero también estaba el contradiscurso de los estridentistas. Y luego esas vanguardias tardías, que no son vanguardias, que en cierto momento reunieron a un montón de jóvenes, entre los cuales estaba el chileno Roberto Bolaño, y que trataron de remover lo que entendían como algo ya anquilosado, pesado, que no respondía a las realidades mexicanas. Obviamente la literatura no es una copia de la realidad, pero es un reflejo de ella. Y no siempre podemos ver nosotros, ahora, donde hay una producción tan grande, dónde están las líneas generales de esa literatura actual. Yo no las percibo con claridad porque había que leer mucho y ya no tengo tiempo ni ojos para eso. De todas maneras, creo que se conservan algunas líneas, así dicho muy, no superficialmente, pero a la rápida, al tiro, como dicen los chilenos. Yo de eso no recuerdo muy bien en cuanto a quiénes estaban a favor y quiénes en contra, pero hubo algunos que estuvieron a favor, después se dieron vuelta. No voy a nombrar a nadie, pero fue así. O decía que la revolución era autoritaria, lo cual es un absurdo decirlo porque todas las revoluciones han sido autoritarias. La Revolución Francesa le cortaban la cabeza, si sería autoritarismo, le cortaban la cabeza a la aristocracia. Hubo esos cambios, así como cambió Vargas Llosa, cambiaron otros también. Pero ¿en cuándo cambian fundamentalmente? A partir de cuando Fidel Castro dice que es marxista-leninista y será marxista-leninista hasta el último día de su vida. Cuando la fuerza política que dirige el proceso va a ser el Partido Comunista Cubano, al cual adhieren otros grupos que originariamente habían encabezado la revolución. Cuando se declara la revolución socialista y Fidel Castro se declara comunista, hasta ahora, porque acaba de cerrar el Congreso del Partido Comunista Cubano en estos días, entonces ahí comenzaron las deserciones, porque era toda la revolución vista como algo romántico. Contra la dictadura de Batista, antiimperialista, etcétera. Era todo así, pero cuando el asunto se puso ideológicamente más preciso, entonces vinieron los cambios. O empezaron a alejarse lentamente, sin ponerse en contra. Uno de ellos dijo que eso justamente que era autoritaria, y los otros, bueno, que ya no era lo que uno esperaba. ¿Qué esperaban? El asunto es que la evolución hasta ahora se ha mantenido. ¿Qué va a pasar con todos estos cambios? No se sabe.
yo creo que hay una diferencia. El Che Guevara viene a ser el héroe por antonomasia de la revolución latinoamericana, pero no fue el dirigente más importante. Y además él partía de una idea, a mi modo de ver, equivocada, lo digo con todo respeto porque yo admiro fervorosamente al Che, sino cuando se plantea aquello de muchos Vietnam. Porque en Vietnam se empantanó el imperialismo de los Estados Unidos. Vietnam empieza en 1965. Le costó al pueblo vietnamita millones de muertos. Estados Unidos perdió unos 57.000 soldados. Quería mucho Vietnam. Esa es la teoría. Cuando el Vietnam lo crea Estados Unidos. Es al revés. La guerra de Vietnam no la crearon los vietnamitas, que venían de derrotar a los franceses. La crea Estados Unidos. Esa es la gran diferencia que hubo. Y otros temas que se discutieron mucho fue el foco guerrillero, que la revolución no se exporta, eso es otro tema también, ¿no? Habrá que leer el libro de Che Guevara, ¿no? Cuando que se publica el libro que se conserva, todo lo que escribe de su actividad en Bolivia. Que yo un tiempo que me dedicaba a vender libros, yo vendí muchos ejemplares de ese libro, que no es un modelo ideológico importante, ¿no? Pero que queda como el testimonio de un gran luchador por la libertad y la segunda independencia, obviamente. O la tercera, ya no sé cuántas son las que nos deben y las que nos debemos también. Pero el dirigente fue Fidel Castro, que además tenía un grupo, además fueron formando, porque había que conformar sus cuadros en la economía, en todos los aspectos de desarrollo de una sociedad. Y al comienzo fue aquello de barajuste, porque eran cambios que a veces ni los mismos que lo cambian los pueden soportar. Bueno, ese tema de Octavio Paz a veces uno lo toma con pinzas porque mucha gente se enoja. Si nosotros empezamos a leer a veces o releer algunos de sus trabajos poéticos, los encontramos bastante descolocados, ya no nos dicen casi nada. Para mí tiene dos libros importantes y lo demás es una brillante retórica, pero sin mucha médula, a mi modo de ver. Por ejemplo, La estación violenta y Águila o Sol. Ahora, lo demás es eso, retórica. Y además tiene, en cuanto a ensayística, su libro Las trampas de la fe, que lo han investigado gente muy seria y le ha encontrado unas 12.537 contradicciones y errores. Porque el problema de Octavio Paz es que quiso ser Dios, pero no pudo. Y fue además el intelectual caciquista del sistema, ¿no? Yo recuerdo en sus programas en Televisa, hablando con Octavio Paz, era hablando solo, en realidad eran monólogos, cuando pidió la intervención en Nicaragua, por ejemplo, ¿no? Y cuando las elecciones de un presidente, él apoyó eso cuando había sido una estafa. Es decir, era un intelectual típico del sistema, a la orden del sistema. Cuando en el año 68 él renuncia a la embajada en la India, pero no renunció al servicio diplomático. Es decir, siempre con un pie en cada lado, pero ya al final ya se le trancaron todos como si tuviera solo dos pies derechos. Y creo que le ha hecho mucho daño a la cultura mexicana. Y en ese ámbito
tenemos que ver el papel de las revistas literarias, que fueron importantísimas en muchos países. En México, si empezamos a nombrar, sería muy larga la lista, en muchos países. Y eso también tuvo sus lectores, tuvo un papel importante en el desarrollo de un pensamiento, no solamente de carácter político, no solamente de cuestiones ideológicas, sino de exigencia de calidad literaria, porque también la calidad fue exigida. Eso no era literatura barata. Yo hablo de los años 70 y algo. Me pareció limitada en cuanto a posibilidades para los escritores. Y habiendo entidades como Fondo de Cultura, pero también se iba a formar otras editoriales importantes después, como Siglo XXI, por ejemplo. Pero curiosamente no era un mexicano quien la funda, Orfila Reynal. Así como en Argentina, a consecuencia de la gente que salió de España con la guerra, apareció Losada, que fue importantísima esa editorial, porque no solamente publicó autores latinoamericanos, sino que publicó también autores europeos, particularmente la colección de novelas, tenía colecciones científicas. Y acá ha sido el Fondo de Cultura lo más importante, del cual ya hablamos anteriormente. Pero luego fueron surgiendo otras editoriales, pequeñas editoriales. Ahora hay muchas, en parte por las nuevas técnicas de edición. Eso ha favorecido mucho. Y se está operando creo que yo con la inteligencia, se está operando con tirajes pequeños. Porque también tenemos la posibilidad de difundir el trabajo a través de internet o los sitios web. Es decir, se está buscando un equilibrio entre el papel y la pantalla. ¿Qué va a pasar dentro de 20 años? No sé, nadie sabe. Capaz que ni existe la población mundial si las cosas siguen así. La guerra nuclear está en la orden del día. Y eso ha permitido un desarrollo muy grande que, comparado con lo que yo recuerdo de hace 40 años, ha dado muchas posibilidades, sobre todo a los escritores jóvenes, que de alguna manera también han logrado, con diferente éxito, así como la publicación de revistas, papel, que llegó a ser muy importante en México, muy importante, las revistas independientes. Yo colaboré con el INBA en la edición de un libro con las revistas independientes hasta cierta fecha. Pero ahí, como había influencias, vamos a llamarlas octavio-pacianas todavía, se incluyó la revista Vuelta cuando esta ya había desaparecido, y no se incluyó la revista Plural después de Paz. Porque eso, ahí la Plural, que la dirigió Jaime Labastida hasta el final, hasta que el periódico Excelsior decidió liquidarla, en la segunda época, no aparece. Y ese ninguneo y esa censura ha funcionado también acá. Hay revistas que han sido perseguidas, hay libros que han sido cuestionados, eso lo sabemos. Es decir, está esa pugna además, o había esa pugna,
porque da la impresión de que a veces ciertas cosas en el tiempo han quedado como fosilizadas, ¿no? El rechazo que la obra de ciertos autores provoca, que cuando el sistema actúa con inteligencia, que rara vez lo hace, entonces mide la resonancia de esa obra. Si tú puedes publicar una obra revolucionaria, extraordinaria, equivalente al Capital de Carlos Marx, si publicas 500 ejemplares y se acabó, se mide la resonancia. Ahora, si publicas 20.000 es distinto. Pero ahora con los procesos informáticos, el Internet y Facebook, si bien todavía hay mucho engaño, mucha distorsión, mucha desinformación, por supuesto, hay muchas posibilidades de comunicación que antes no había. Se ha ido generando, y cada vez con más fuerza, el contradiscurso desde los medios sociales vinculados con Internet. Eso es muy evidente. Se opera casi en tiempo real. Hay un delito y a los 30 segundos ya alguien lo filmó y lo metió y ya se enteró un montón de gente que a su vez lo reenvía. Yo recuerdo que antes, por ejemplo, cuando íbamos a presentar un libro, hacíamos la lista de teléfonos y invitar uno por uno porque la prensa no te ponía nada. Ahora lo metes en Facebook y ya está. Yo me enteré de tu libro, ¿viste? La ira del sapo, y ahora tú lo trajiste. Y esa comunicación casi instantánea favorece mucho el contradiscurso, pero también está el uso que se da de Facebook, porque no es la manía persecutoria que uno tiene, sino estamos bajo la lupa todo el tiempo. Eso ya se ha probado en Estados Unidos, se ha probado en otros lados. Hay una línea que toma los temas puntuales, ¿no? Toda esa narrativa que tiene que ver con el narcotráfico, por ejemplo, ¿no? Que ya se ha instalado como una especie de tradición, o la llamada literatura del norte. Yo recuerdo que mi amigo Jesús Gardea, fallecido en el año 2000, un gran narrador, se negaba a que lo integraran a esa llamada literatura del norte, porque él entendía que su propuesta estaba muy diferenciada de las temáticas generales norteñas, digamos, y que podía caber en cualquier otro discurso mucho más amplio y menos localista, digamos. Pero también estuvo dentro de ese discurso, y quizás debía haberlo mencionado antes, estaban los otros, el discurso que a veces aparece todavía o reaparece, como Mario Zapata con el vampiro de la colonia Roma, que fue un punto alto en ese sentido del contradiscurso, tomando los temas, digamos, prohibidos prácticamente, ¿no? Y en ese sentido creo que yo siento como hay una deuda de los escritores en general con respecto a lo que está pasando en el país. Son acontecimientos demasiado graves que se inscriben en un proceso de deterioro no solamente de carácter económico, sino de carácter ético, cultural. Se está desnacionalizando el país. Es como cuando vemos nosotros, recorremos varias ciudades de provincia y vemos que tienen su centro comercial que parecen copiados unos de otros.
según la importancia de la ciudad. Y eso lo vemos en Centroamérica y lo vemos en otros lados. En la imposición del capitalismo salvaje en todas sus manifestaciones. Y acá se ha originado, incluso dentro del aparato burocrático, ya de tiempos anteriores, se ha originado una producción y unos estamentos, por llamarlo así, de escritores, artistas, que están a favor del discurso oficial. Y una manera de estar a favor no significa no decir nada en contra, ni tampoco significa expresarlo de una manera explícita. Significa no decir nada. Y ese es uno de los problemas que yo veo aquí en este momento, que puede también trasladarse a otros países de América Latina. La gran industria editorial, que además es la que rige, que paga derechos por adelantado, porque así como se sigue viendo la literatura mexicana en función de grupos de escritores o de algunos nombres prestigiosos, también eso pasa en el ámbito internacional. El sistema impone su discurso a través incluso de escritores aparentemente progresistas. Vargas Llosa, que se cambió de camiseta varias veces, apoyaba a la revolución cubana, viva el socialismo, y de un tiempo a esta parte, años ya, es un representante destacado de la ultraderecha fascista internacional. Y eso también implica que en manos del Estado o del sector privado que opera junto con el Estado y obviamente con los gobiernos circunstanciales, que todos lo son, ha generado esa conjunción un aparato mediático que incluye la literatura, no solamente otros medios como la televisión, la radio, incluye la literatura como parte de su discurso. Incluso se da el lujo de publicar el Planeta, por ejemplo, un trabajo de una periodista española que se llama Los amos del mundo al acecho, que es un libro que hace referencia al grupo Bilderberg, en el cual están todos los más poderosos del mundo. Un presidente de Estados Unidos, por el solo hecho de ser presidente, ya está incluido en el grupo. Los más poderosos del mundo en todos los aspectos, que de alguna u otra manera dirigen la economía mundial, dirigen las guerras, dirigen las campañas de fertilización de las mujeres, hasta proponen a alguna gente como premio Nobel. Propusieron al expresidente José Mujica para el premio Nobel de la Paz, lo cual era algo grotesco, pero esa propuesta vino del grupo Bilderberg. O sea, y ya voy a terminar con este tema, me parece, que la literatura mexicana en su conjunto, aplicable también a otras, pero más acá, dado que hay un mayor mercado, aunque curiosamente no se lee en función de lo que se publica, en cantidad, nos ha generado un contradiscurso liberador, democrático, popular, amplio, honesto, que no se agache ante los poderes. Si ahí no hay, yo tengo más café allá, ¿eh?